Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes que semanalmente nos encontramos en estas reflexiones dominicales. Ministerio que ha surgido utilizando estas herramientas tecnológicas con motivo de la pandemia causada por el nuevo COVID-19. Agradecemos a Dios quien ha abierto esta puerta para que su palabra corra y sea glorificada. También damos al Señor la gloria por los frutos de conversión de almas que nos han hecho saber. Estamos en YouTube en el canal Sendas de Luz Estéreo y usted puede accesarlas escribiendo Pastor Héctor Morales. Vamos a estudiar un pasaje en el Evangelio de Marcos 1:16 al 20. Evangelio de Marcos 1:16 al 20. Y la palabra de Dios dice allí, andando junto, 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta reflexión lleva por título: Yo los enseñaré a pescar hombres para mi reino. Yo los enseñaré a pescar hombres para mi reino. Es importante saber que de los 4 escritores de los evangelios, 2 de ellos, Marcos y Lucas, no son del grupo de los 12 apóstoles, por lo que tenían que recopilar información fidedignas de fuentes confiables. Lucas lo menciona en su evangelio en capítulo 1, versículo 1 al 4. Podemos leer en Lucas 1 al 4 lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Marcos, como se ve en su relato, accesó a fuentes apostólicas con énfasis especial en Pedro, uno que se menciona en los evangelios y que estuvo presente de principio a fin en el ministerio del Señor Jesús. Y en su primera carta, en el capítulo 5,
versículo 13, Pedro escribió refiriéndose a Marcos como su hijo. Y usted lo puede confirmar buscando en Primera de Pedro 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué precioso. Así Pedro se refirió a Marcos y estos tenían una relación muy cercana y de él el evangelista Marco de primera mano obtuvo los relatos que él narra en su evangelio. El evangelio de Marcos es un resumen de los hechos más sobresalientes en la vida del Señor Jesús, el cual destaca sus grandes milagros más que su enseñanza. En este evangelio se anotan mayor número de ellos que en los otros escritos, mayor número de milagros. Vamos a considerar uno de los primeros hechos mencionados por Marcos, el cual en más de 20 siglos ha sido de importancia medular en el desarrollo del reino de Dios, basada en la declaración de Jesús: yo os enseñaré a pescar hombres para mi reino. Haciendo un repaso cuidadoso de los primeros 15 versos del capítulo 1 de Marcos, nos percatamos que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento como condición indispensable para pertenecer al reino de Dios, cuyo rey es Jesús, ante quien ni siquiera se consideraba digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Con esta dignidad veía Juan al Señor Jesús. Juan Bautista es, en efecto, el modelo de cómo debe ser un cristiano en todos los tiempos. Un siervo humilde que buscó hasta el fin de su carrera la gloria y supremacía del Señor Jesús. De este siervo se expresó el Señor en una ocasión en Mateo 11:11 con las siguientes palabras: de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿En qué radicaba su grandeza? En hacer grande entre los hombres al Señor Jesús, tornando el corazón de muchos hacia Cristo. En su profunda humildad, el Evangelio de Juan, capítulo 3, 26 al 30, muestra su actitud, o sea, la actitud de Juan el Bautista, cuando sus seguidores le contaron la preocupación de que todos ahora estaban siguiendo a Jesús. Y esto, por supuesto, preocupó a los discípulos de Juan. Y noten la respuesta en la cita que les di, cuando dijo: este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué gran ejemplo de servicio y lealtad. Él aprendió de su Señor, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras registradas en Mateo 11:29. Cualidad que hoy, en el siglo XXI, se extingue entre sus seguidores. Marcos también resalta que después del bautismo del Señor Jesús y de ser sometido a las tentaciones satánicas en el desierto, fue a Galilea donde inicia su ministerio, pues fue en esa región donde se había criado el Señor Jesús, igual
que el Bautista. Este era su mensaje. El tiempo se ha cumplido. Este es el mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos en el Evangelio. Marcos 1:15, las mismas palabras, el mismo mensaje de su siervo Juan el Bautista. El llamado era claro, sencillo y esperanzador y profundo. Este fue también el mismo mensaje de los 12 apóstoles y también de la iglesia del primer siglo, y debe serlo hoy. No hay salvación sin arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias. Hay perdón y salvación en Cristo para todo el que cree. A continuación vamos a analizar 5 aspectos fundamentales desde la perspectiva de la escuela del Señor Jesús para convertir a aquellos que aceptan su llamado en pescadores de hombres para su reino. En primer lugar, Él dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. En primer lugar, entonces, es un llamado personal e individual a reconocerlo como Señor y Dios. Esto implicaba vivir con Él y para Él, oírlo, aprender de Él, imitarlo, admirarlo, adorarlo, amarlo, obedecerlo, etcétera, a mantener una relación personal y viva de primera mano. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo lo expresó de la siguiente manera en Filipenses 3:7-10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta pasión, amados hermanos, es la chispa que Dios quiere encender en tu corazón y en el mío. Dios lo hizo saber al profeta Jeremías en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 9, 23 y 24. Allí leemos: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acordémonos además de la experiencia de Job, modelo del cristiano del Antiguo Testamento, que al final de una prueba difícil a la que había sido sometido, dijo en el capítulo 42, versículo 5, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De aquí la importancia del llamado del Señor Jesús,
venid en pos de mí. Seguirlo a Él en una relación viva y orgánica es la experiencia más cargada de vida y sentido. Es hallar el verdadero significado de la vida, tal como lo dijo en Lucas 9:24 el Señor Jesús. Lucas 9:24 dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Toda persona que responda positiva y comprometidamente a esta, la más noble de las invitaciones, ha sido matriculado en la escuela del Maestro de Maestros. Y no solo tendrá garantizada su salvación, pero también sus enseñanzas, su ejemplo, su cuidado, su ayuda, su amor, su comunión, etcétera. Porque como lo dijo Pablo a los creyentes de Colosas en el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que el primer elemento para ser un pescador de hombres a la manera de Cristo es mantener una relación íntima, personal y sostenida con Él. En segundo lugar, el segundo elemento entonces es nutrirse diaria y abundantemente de su palabra, de sus principios, de sus enseñanzas. En resumen, de la Biblia, la palabra de Dios. Notamos en el primer capítulo de Marcos que después de reclutar a sus primeros 4 discípulos, según versículos 21 y 22, dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entre estos oyentes estaban sus discípulos. Vamos a leer también Juan 1:35 al 39. Vamos también a leer en sus Biblias, allá en sus casas, con su familia, con sus amigos, con sus hijos o con quien esté, Juan 1:35 al 39. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. También vamos a leer en Marcos capítulo 3, versículo 14. Leamos lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 14. Ahí dice: y estableció a 12 de sus apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tiempo de calidad, escuchando sus enseñanzas, porque dice Marcos, para que estuviesen con él. Así,
Esta segunda implicación apunta a nutrirse de la palabra de Dios, de su palabra, como también lo escribió el apóstol Pablo a los creyentes colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que leemos también, y le invito a usted a leerlo, hermano. Colosenses 3:16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe, como requisito indispensable, nutrirse cada seguidor suyo de una manera abundante, como lo hemos o como lo anota aquí la palabra del Señor. Tercer elemento para llegar a ser un pescador de hombre a la manera de la escuela de Cristo y de lo que resalta en Evangelio de Marco. Aprenda de manera sencilla a compartir su testimonio. Tercer elemento que Cristo enseñó: aprenda de manera sencilla a compartir su testimonio. Vamos a leer en 3:14, donde ya estuvimos, en Marcos 3:14, donde ya estuvimos, que dice, Marcos 3:14, donde ya estuvimos, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, enviarlos a compartir las buenas noticias. Ya notamos anteriormente que tanto Juan Bautista, el Señor Jesús, los 12 apóstoles, la iglesia del primer siglo, predicaron el mensaje central que incluía el arrepentimiento del pecado y convertirse a Dios, o sea, dar la cara al Señor en todo el sentido de la vida. Las personas que así lo manifestaban se les tomaría como un discípulo en formación. Claro está decir que todo esto lo hace posible el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y regenera al hombre. Cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno en Lucas 5, 16 al 20, notamos que en respuesta al gran amor y a la obra de salvación hecha por Dios en él, quería ir con Jesús y contarle a cuantos pudiera lo que había sucedido en su vida. Mas el Señor lo envió con su gente y en su ambiente. Y le dijo: regresa a los tuyos, a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y hay evidencia que así lo hizo de una manera muy efectiva. Cada uno de los discípulos de Jesús puede compartir su testimonio de una manera sencilla. Sugiero que lo hagamos en 3 pasos, que no les tomaría más de 10 minutos. Paso número 1. Cuenta quién era usted antes de conocer a Cristo. Esto te llevará unos 3 minutos. Paso número 2. ¿Cuáles fueron las circunstancias que Dios usó
para atraerlo a Él. ¿Cuáles fueron las circunstancias que Dios usó en tu vida para traerte a ti a los pies de Jesús? 3 minutos. Paso número 3. ¿Cuáles cambios ha operado Dios en su vida? ¿Cuáles cambios ha operado Dios en tu vida? Cambios de conducta, de comportamiento, de palabras, de pensamiento, de accionar. 3 minutos. Y el resto del tiempo invita al oyente a aceptar al Señor como su personal salvador o a conocer más de Él en un estudio bíblico semanal. A este servidor, quien les comparte estas reflexiones, le ha dado Dios el privilegio de ver muchas personas caminando con Cristo por compartir sus buenas nuevas de salvación. Así anotamos entonces nuestro tercer elemento en la preparatoria para ser ganadores, pescadores de hombres para el reino de Dios. Comparte las buenas nuevas. Cuarto y penúltimo elemento o principio. Empieza en el entorno donde fuiste llamado. Cuarto elemento, empieza en el entorno donde fuisteis llamado. Notemos que el entorno donde fueron llamados los discípulos fue el mar de Galilea, entorno formado por personas muy parecidas a ellos, pescadores, pastores, agricultores, comerciantes, cobradores de impuestos. Perdón, a cada uno de nosotros ha puesto Dios en medio de un entorno de personas, trabajadores públicos, maestros, profesores, enfermeras, el gremio de los médicos, sector de la construcción, etcétera. Estas clases de personas tendrán muchas cosas en común contigo y será más sencillo compartirles a Cristo. A medida que avanzamos, el Señor mismo abrirá nuevas oportunidades. Tenga siempre a mano una literatura bíblica como apoyo. Son llaves que abren grandes puertas a personas. Amados hermanos, esta es y será la tarea que como discípulos de Cristo nos toca hacer en todos los tiempos. La pandemia que estamos viviendo ha sido permitida por Dios y en medio de ella el Señor está abriendo grandes oportunidades. No la veamos como algo que ha frenado el avance de la obra. Él está en total control. Pablo lo escribió en Romanos 11:36, al final de su escrito donde pondera la soberanía, la sabiduría y la ciencia de Dios y su gran amor y su gracia, cuando dice al final, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Así pues, queridos hermanos, el Evangelio de Marcos presenta principios con el cual el Señor Jesús prometió a ser pescadores de hombres a todo aquel que va en pos de Él. Y quinto y en último lugar, tenemos que el Señor les mostró, quinto elemento,
el Señor les mostró una pasión mayor en la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos una pasión, al igual que los discípulos de Cristo. Pedro y Juan, Andrés y Jacobo, como vemos en el relato de Marco, tenían la pasión por el mar. La pesca era el todo para ellos. Mateo tenía la pasión por el dinero. Cada uno de nosotros tenemos una pasión por algo. Ese algo se acabará algún día y después nunca jamás veremos el fruto de nuestra pasión. El Señor les hizo ver a ellos y a nosotros que hay algo más valioso y de carácter eterno, en lo cual vale la pena abrazar como la máxima pasión: ser pescadores o ganadores de personas para Cristo. Si lo hacemos, el compromiso del Señor es trabajar en y con nosotros para que logremos esto para su honor y para su gloria. Los peces son seres que al pescarlos después de unos minutos mueren. Las personas son seres muertas que al ponerlas en contacto con nuestro Señor Jesucristo reciben de un segundo a otro la vida nueva por el milagro de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. De aquí la analogía del Señor Jesucristo: os haré pescadores de hombres. Esta es la razón y en efecto será lo que vino Cristo a hacer, que lo menciona Pablo en Efesios 2:1, el milagro de la vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Lucas 19:10, en palabras del Señor Jesús, dijo, hablando de sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos, llegamos al final de estos 5 elementos en la escuela del Señor Jesucristo. En primer lugar, una invitación para ir a Jesucristo. Sin ir a Él y contar con Él y tenerlo a Él, no se logra la meta de pescar hombres para el reino de Dios. En segundo lugar, nutrirse diaria y abundantemente de la palabra de Dios, de sus principios, de la Biblia. En tercer lugar, compartir de manera sencilla nuestro testimonio. En cuarto lugar, empecemos en el entorno donde fuimos llamados. Y en quinto y último lugar, tenemos, en quinto lugar, el Señor mostró a los discípulos y a nosotros una pasión mayor. Y esto, para finalizar, es lo que dijo Jesús: hagan tesoros en el cielo. Y allá, queridos hermanos, vamos a ver, nos va a permitir el Señor ver el fruto de la inversión de nuestra vida cuando abrazamos la pasión en la escuela de Cristo de ganar hombres, personas para el reino de Dios. Que Dios me los bendiga ricamente y nos encontraremos en la próxima semana en otra reflexión bíblica dominical.